desgobierno de Petro se hubiera caído si existiera oposición seria y con proyectos de Estado en Colombia. La improvisación, la corrupción, la descomposición interna, la incoherencia en sus posiciones políticas, la incompetencia e ineptitud de sus funcionarios, las rivalidades internas, la insostenibilidad de sus cenozoicos proyectos comunistas de desgobierno y la cada día más baja popularidad del inquilino más incapaz que se ha sentado en el suelo de Bolívar indican a todas luces que si en Colombia existiera una oposición seria, organizada, estructurada con objetivos nacionales, con políticas de Estado, con planes de gobierno y con directrices claras, ya el señor Gustavo Petro habría salido del cargo que nunca debió ocupar. Tal como están las cosas, con la sumatoria de escándalos derivados de la destitución de Roy Barreras, la investigación por los no santos pasos de su hijo Nicolás, el abuso por ignorancia y arribismo de la inepta vicepresidenta, los continuos fracasos de sus trasnochadas ideas comunistas mediante reformas populistas y peligrosas para la democracia, es obvio que una serie de marchas similares a la que él, Gustavo Petro, y la izquierda impulsaron contra el limitado gobierno de Iván Duque, lo sacarían del poder que ocupa el actual mandatario. Mejor dicho, él se iría solo, porque su único margen de maniobra sería convocar a los vándalos y los resentidos a destruir las ciudades, pero quizás muy pocos de ellos le caminarían ante semejante desprestigio presidencial acumulado en tan solo 9 meses de desgobierno. Infortunadamente, la mal llamada derecha, colmada de corrupción, descomposición interna, carnaval de egos, miopía total de país, carencia de estructura, autosuficiencias y colmada de expertos en lo divino y en lo humano, ni se organiza ni deja que nadie se organice, producto de las viejas marrullas politiqueras en cabeza de sus caciques electorales y sus mesiánicos salvadores. Como siempre ha sido la forma errada de hacer política en Colombia. No obstante, desde hace unos años, las reservas de las fuerzas militares y de policía han venido exteriorizando el deseo de integrarse a la dinámica política del país, algo muy necesario. De hecho, algunos lo han intentado con éxito y otros lo están intentando para el próximo debate electoral del mes de octubre. Decisión loable, digna de elogios, de solidaridad y también de llamado a la reflexión. La grave crisis que padece actualmente Colombia, acrecentada con el desgobierno Petro, solo tiene solución política, no de facto. Tampoco con populistas encantadores de serpientes que descubren la importancia del agua en la navegación fluvial y se autoproclaman los salvadores de Colombia, vociferando lo que todos ya sabemos, que Petro nos quiere llevar al comunismo. Las soluciones políticas las proporcionan los proyectos políticos de los partidos políticos, no los caudillos mesiánicos que piden ser seguidos por multitudes ciegas. La razón es sencilla. Quienes proponen soluciones populistas, rimbombantes y autoelogiosas son parte del problema, no de la solución. Su interés es personal, son más de lo mismo y se dan silvestres en la fauna y la flora de la politiquería colombiana. El camino lógico es la construcción de un proyecto ordenado que con base en una estructura sólida y una militancia poseída de ideología, identidad y estrategia y organización
que gravite alrededor de una cultura organizacional cimentada con objetivos nacionales, políticas de Estado, programas de gobierno y puertos de llegada para cada proceso. Si la autoelogiosa derecha o las reservas de la fuerza pública tuvieran ya ese esquema, los días del señor Petro en el Palacio de Nariño estarían contados, pues el pueblo en su conjunto lo forzaría a renunciar por chambón, por resentido, por instigador de odio, por incapaz para gobernar y por ser un pésimo mandatario, quien con sus actuaciones desinstitucionaliza en lugar de cohesionar el país hacia un rumbo progresivo y proactivo. Parte de la solución, naturalmente, es que Petro salga del poder, forzado por el peso de su ignorancia e incompetencia. Pero desde luego, la otra parte de la solución es tener un proyecto serio que enrumbe a Colombia hacia nuevos horizontes, diferentes a seguir en lo mismo de siempre que pretenden casi todos quienes se autoatribuyen liderazgos de oposición. Colombianos, manos a la obra. Les habló Luis Alberto Villamarín Pulido.